Y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Pido que tu Espíritu sea quien traiga revelación, edificación, consuelo, desafío, y que todos salgamos robustos en el Espíritu por el pan de vida, la palabra de vida, tu palabra, Señor. En nombre de Cristo oro. Amén. Sí, estamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Y hay una proclamación aún muy importante ahí. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Qué significa esto? Esto significa: aquí está el que nos salvará. Están gritando. Ustedes imagínense en la multitud, el Señor entrando a Jerusalén, montado en aquel pollino, en aquel burrito, y la gente clamando: aquí está el que nos salvará, el rey de la línea de David. Cuando nos referimos a este hecho, me gusta mirar lo que dicen los evangelios, porque curiosamente doy gracias a Dios porque cada evangelista miró ese mismo hecho y rescata cosas que enriquecen esta historia. Entonces vamos a contemplar esos detalles significativos que comentan los otros evangelios, porque estamos leyendo aquí en Mateo, pero Marcos, Lucas y Juan también comentan de esto. Por ejemplo, Mateo, en donde estamos leyendo, enfatiza el cumplimiento profético de Zacarías 9:9. ¿Qué fue lo que profetizó Zacarías? Pues que Jesús iba a entrar en un pollino hijo de asna. Entonces Mateo menciona esto, pero también Mateo dice que toda la ciudad se conmovió y preguntó: ¿quién es este? Ahora Marcos, en el capítulo 11, 1 al 11, dice un detalle interesante. Él aporta una cronología. Al final del día, dice que Jesús observa todo lo que está ahí y decide retirarse a Betania. Él entra a Jerusalén y al final del día observa cómo está la situación, porque al otro día viene la purificación del templo. ¿Sabe lo que pasó en el templo? Él entró con un azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas, pero el Señor llegó, hizo una observación del evento, de lo que estaba pasando, dijo: vale, y fue y se retiró a Betania. Eso lo narra Marcos. Lucas, que es un investigador nato, recuerdan que Lucas es médico, pero también es un investigador nato de las cosas, incluye la queja de los fariseos pidiendo a Jesús que reprenda a sus discípulos, a lo que Jesús responde: si estos callaran, las piedras clamarían. También Lucas narra que Jesús lloró sobre la ciudad al acercarse, declarando que la ciudad no había conocido el tiempo de su visitación. Eso está en Lucas 19, 28 al 40. Usted después lo puede leer en casa. Y Juan, el evangelista, en su capítulo 12, del 12 al 19, es el único que especifica que las ramas eran de palmera. Recuerden que muchos cortaron ramas de árboles. Pues Juan coge este detalle y dice: mire, los árboles que ellos cortaron eran palmeras. Es un símbolo de victoria nacionalista. Además conecta a la multitud con los testigos de la resurrección de Lázaro, explicando por qué tanta gente salió a recibirlo. O sea, de alguna manera el milagro de la resurrección fue algo que impulsó a la multitud a ir y saber quién estaba ahí, quién era ese hombre que entra en ese burrito. Jesús, el que resucitó a Lázaro. Entonces mucha gente sabía de este hecho y también se agolpó. Este es un contexto general que dan los 4 evangelios. Pero lo que me gusta de este detalle es que Jesús no entra en un caballo, ¿saben? En un corcel, porque eso era símbolo de conquista militar. Jesús entró en un burrito, que era un animal de carga utilizado más por los pobres para hacer sus cosas. Con esto Jesús dio a entender que su reino no era de este mundo, ni estaba impuesto a la fuerza, sino
que él estaba bajo el cumplimiento de la voluntad de Dios, haciendo este acto de entrar a Jerusalén en ese burrito y mostrando un amor sacrificial que vendría luego. El Domingo de Ramos, como oficialmente se conoce en el mundo religioso, deja una enseñanza práctica para la iglesia de hoy, pero ¿cómo? Solo cuando lo miramos bajo la óptica de los evangelios, no bajo la óptica de la tradición, porque bajo la óptica de la tradición no sugiere nada, pero bajo la óptica de los evangelios sí que sugiere muchísimo. La palabra de Dios siempre va más allá de la tradición. De hecho, la palabra de Dios confronta mucho la tradición. Jesús confrontó mucho la tradición de los fariseos. Se molestaba mucho con esto. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar, no la tradición, sino la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y cómo observamos este acto. ¿Qué representa para nosotros este hecho en los evangelios? La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando pienso en esto, pienso en verdadera devoción, porque había gente que gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y les voy a decir algo más. Este acto no es cuestión de un domingo. El acto de devoción al Señor no es cuestión de un domingo, ni es cuestión de una semana mayor, porque ahorita entramos a la Semana Santa y parece que los corazones se acuerdan de Dios, o se acuerdan de la religión más bien, no tanto de Dios, se acuerdan de la religión. Y bueno, hay muchas cosas que uno hace a veces desde su fe, ¿cierto? Comentábamos que muchos pagan por la semana en Sevilla 9.000 euros por estar en el balcón para ver pues todo lo que se desarrolla en esta preciosa ciudad, ¿no? Desde su fe ellos creen que eso está bien y yo no voy a cuestionar eso. Nosotros los evangélicos también somos locos, a veces desde nuestra fe decidimos dar una casa, ¿cierto? Porque para que Dios me bendiga, entonces voy a ofrendar mi casa o mi coche. Una locura. Así que no puedo juzgar, porque cada uno desde su fe hace lo que cree que tiene que hacer. Pero yo les voy a decir algo aquí. Hay 4 cosas que me gustaría que aprendiésemos en esta mañana relativo a esto de la entrada triunfal a Jerusalén. La primera es la soberanía de Dios. Descubrimos en este acto, en este suceso de la historia de Cristo, algo que tiene que ver con su soberanía. Mateo 21, 2 al 5 dice: diciéndoles: id a las aldeas que está enfrente de vosotros. Está Jesús hablando con sus discípulos. Les dice: vayan a las aldeas que están enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Mira esto cómo es. Esto es algo curioso. Dice aquí: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo profetizó Zacarías. Está en el capítulo 9, el versículo 9. Dios no solo tiene el control del universo en su soberanía, las galaxias, las estrellas, Él las hizo, pero curiosamente Él también tiene control sobre lo cotidiano. Un asno atado en una esquina específica. Jesús sabe exactamente en dónde está ese animal y qué dirán los dueños. Esto nos recuerda que Dios habita fuera del tiempo, como afirma Isaías 46:10. Dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos anuncio lo que aún no sucede. Dios es soberano. Si Dios controló, escucha esto, el temperamento de un animal y la voluntad de extraños para cumplir una profecía que se había dicho 500 años atrás, pónganse a pensar esto. Esto lo dice Zacarías 500 años atrás. Viene tu rey, hija de Sión, sentada en un pollino, hijo de asna. Lo profetiza Zacarías 500 años atrás. Y en el suceso, Jesús les dice a sus discípulos: vayan a ese pueblo que está al frente, allá van a encontrar un asna, y si les dicen algo, le dicen: tranquilo, lo necesita el Señor, después lo regreso. Pensaba en esto: si Él tiene el control de cosas tan cotidianas, eso es para nuestra bendición. Nada en tu cronograma de vida se escapa del Señor. Dios es soberano.
Y en esto coincide el salmista David cuando en el capítulo 31 de los Salmos escribe algo interesante. Capítulo 31, versículo 14 y 16, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero yo confío en ti, oh Señor. Esto dice David. Digo, tú eres mi Dios. Versículo 15, mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Eso es lo que registra David en los Salmos. La confianza que este hombre tiene, la inspiración del Espíritu en el corazón de este salmista deja que su pluma de escribiente deje ahí un sello poderoso, una constancia de que nuestro futuro está en las manos de Dios. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, no hay un plan B. No hay un plan B. Todo lo que Dios hace es perfecto. Pasa algo, Dios no se rasca la cabeza. ¿Ahora qué voy a hacer? No. Todo está dentro de un plan, un único plan. Mateo 10, 29 al 30, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. Otra vez soberanía. En cuanto a ustedes, dice Jesús, cada cabello de su cabeza está contado. Soberanía. Jesús afirma que ni un pajarillo cae a la tierra sin el permiso del Padre y que hasta nuestros cabellos están contados. Ahora me pregunto esto: si Dios conoce la contabilidad de nuestros cabellos, seguro que conoce todas nuestras realidades, todas nuestras crisis, todos nuestros problemas, aún aquellos que no hemos vivido, los que quizás vamos a vivir en 10 años o en 20 si estamos viviendo. Todo eso lo conoce el Señor. Si Dios es soberano, como lo afirman las Escrituras, debemos dejar de planificar como si Él no existiera, porque a veces planificamos como si Dios no existiera, cosa que en el libro de Santiago Él refuta mucho. Santiago dice: ustedes dicen, oye, mañana iremos a una ciudad y vamos a hacer negocios de aquí para allá, en vez de decir si el Señor quiere. Santiago lo refuta este hecho de que a veces planificamos como si Dios no existiera. Si Dios es soberano, como lo afirman las Escrituras, debemos dejar de lado tanta ansiedad. A veces la ansiedad nos corroe el alma, el corazón, la preocupación, la angustia, ¿sabes? Como si Dios hubiese perdido el control de nuestra vida, ¿sabes? A veces nos ocurre eso. Cuando tenemos situaciones particulares, actuamos como si Dios perdió el control de mi vida. Señor, es que mi situación es tan grave que se te escapó de las manos. Mi enfermedad es tan terrible que tú no puedes hacer nada ya por mí. A veces pensamos así y se nos olvida que Dios es soberano. Necesitamos aprender a ver el asno en lo cotidiano. A veces esperamos que Dios se manifieste con fuego. Los evangélicos somos muy dados a eso, ¿no? Fuego de Dios, poder de Dios, aleluya. ¿Recuerdan ese predicador de los siglos 80, de los años 80? Aleluya, poder de Dios, decía Gigi Ávila. Estamos muy llamados a eso, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿de verdad se ve ese poder? ¿De verdad se ve ese poder? Claro, el poder de Dios está ahí. Pero a veces gritamos más de lo que debemos. El mundo generalmente tiende a perder de vista el asno en la cotidianidad de la vida. ¿Qué puede ser eso? Un contacto, una llamada, un retraso de los autobuses, que se te hizo tarde, te levantaste por alguna razón y uno se molesta, pero ¿por qué me pasó esto? Todo eso está bajo el control de Dios, pero que no se vuelva costumbre. Todo eso está bajo el control de Dios. Son muestra de su soberanía. Si Dios se tomó la molestia de inspirar a un profeta para mencionar un asno 500 años antes de que Jesús lo montara, en esta mañana tengo que decirte que puedes estar seguro de que Él ha considerado cada detalle de tu vida y de tu situación y que Él está al control de ello, aunque no lo parezca. Así que no te angusties, porque a veces nos angustiamos demasiado y a veces como que estas situaciones nos hacen decir barrabasadas y en reveses, ¿no?
¿Será que sí soy cristiano? ¿Será que sí creo? A mí como que creo que no creo. ¿Sabes? Y digo, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque estás enfrentando una crisis, una situación o un problema. Dios es soberano. El que preparó el asno, el que preparó los corazones de los dueños del asno, está al control de todo. Segundo, el liderazgo basado en la humildad. Versículo 9 de capítulo 21 donde estamos. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él, Cristo, se sentó encima. Ahora, esto no fue un desfile militar cuando Jesús entra a Jerusalén, no. Es una escena muy, muy tranquila. Yo creo que la gente dice, pero este hombre sentado ahí en ese asno, en vez de venir en un corcel de guerra, ¿no? Mientras los líderes de la época buscan caballos de guerra y séquitos, el Mesías elige un simple burrito, un animal de carga que usan los pobres. El liderazgo de Jesús no es una ausencia de autoridad para nada, sino más bien es un servicio que se ejerce a través del amor. Así es el liderazgo de Jesús, un servicio que se ejerce a través de su amor. En la carta de Filipenses, en el capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 al 8, Pablo escribe que la esencia acerca del liderazgo cristiano es esto: Cristo, siendo Dios, no se aferró a su prerrogativa divina, sino que se despojó a sí mismo, dice ahí Filipenses, tomando forma de hombre. No se aferró al ser igual a Dios, como dice, no es que yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. No, sí que se despojó de eso, tomando forma de siervo. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, usted lo puede leer en casa luego. Jesús confronta directamente la visión piramidal del mundo y dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y le dice Jesús a sus discípulos, mas entre vosotros no será así. La grandeza se mide por la capacidad de ser esclavos de todos. En Juan 13, 14 y 15 Jesús utiliza un acto doméstico y humillante para establecer un mandato y dice, si el maestro lava los pies, el discípulo pierde el derecho a sentirse superior a cualquier otra persona. ¿Recuerdan ese hecho? Cuando Jesús toma el lebrillo, toma la toalla y empieza el Señor, el dueño de la creación, a lavar los pies de hombres simples y mortales. Un liderazgo de servicio. Un liderazgo sin humildad es una contradicción al cristianismo. La iglesia de hoy más que nunca necesitamos confrontar nuestro liderazgo o la visión de liderazgo que tenemos, la manera en que servimos, la manera en que hacemos las cosas para el Señor, tanto aquí como fuera de la iglesia. Somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. La iglesia de hoy necesita un liderazgo de servicio que huela a oveja, que sea cercano. La iglesia de hoy necesita un liderazgo que no esconda sus debilidades tras la imagen de un triunfalismo y victoria constantes, ¿no? Me da miedo ¿cómo estás? Bendecido, aleluya. Bien, en bendición. ¿Será verdad eso? Yo me pregunto, ¿será verdad? Queremos ser como el camaleón, ¿no? Tenemos un mundo de cosas ahí tenemos muchas luchas internas, pero nos preguntan, ¿cómo estás? Bendecido. Es que yo tengo que declarar que estoy bendecido, ¿no? Vale, declárelo, pero por ese hecho no va a dejar de tener un problema en el alma, en el corazón. La declaración no anula los problemas que están en el alma. Si a mí me falta dinero y digo, ¿cómo está? Lleno de plata, no tengo ni para comprar un dulce. Mentira, ¿la declaración de qué sirve? Será algo motivacional ahí para enredar la mente. ¿Hasta qué punto la declaración es buena o no? Teológicamente eso será correcto. Ahí se lo dejo, tendrán que investigarlo. Yo lo sé, pero no quiero entrar en controversia ahorita. Necesitamos líderes vulnerables, no superhéroes. Los superhéroes son ficticios, están en la mente de Marvel. Líderes capaces de confesar sus errores y pedir perdón.
La humildad reconoce que el líder también es un pecador redimido en proceso, no un producto terminado e infalible. No hay infalibilidad en los hombres, no hay ningún hombre infalible. Lo único infalible son las Escrituras. La iglesia de hoy necesita recordar que el rey entró a Jerusalén en un asno para morir, no para ser coronado por los hombres. Así entró Jesús, nuestro Salvador, en un asno. Y Él en su soberanía, como lo veíamos antes, sabía lo que iba a pasar días después. Iba a ir a la cruz. Y aún así entró a Jerusalén. El liderazgo que ignora la cruz termina convirtiéndose en una tiranía decorada con versículos bíblicos. ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿Qué tipo de líder soy yo? El tercer aspecto que aprendemos cuando hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén, con relación a ir más allá de la tradición, es la fragilidad de la alabanza humana. Dice ahí en el texto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Decíamos que esta frase declaraba: aquí está el que nos salvará, el rey de la línea de David. Aparte de esta frase, que es una gran verdad espiritual para Israel, recuerden que Israel no supo discernir el día de su paz. Esta frase también toca el núcleo de la realidad espiritual de la iglesia de hoy, ya que representa uno de los giros más drásticos en la narrativa bíblica. Pues muchos de los que gritaron el domingo Hosana, el viernes gritarían crucifícale. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que la gente el domingo esté levantando sus manos, tirando esas palmeras en el suelo, su ropa, Hosana al Hijo de David, y de repente el viernes crucifícale, crucifícale? La fragilidad de la alabanza. Esto de algún modo sirve de espejo para ver la inconsistencia de nuestros corazones, la inconsistencia de nuestra relación con Dios, la inconsistencia de la manera en que adoramos y tributamos a Él alabanza. La multitud en Jerusalén no alababa a Jesús por quien era, sino por lo que esperaban que hiciera. O sea, no era una alabanza gratuita, era una alabanza que esperaba algo. ¿Qué esperaban? Que ese Mesías les liberara del yugo y la opresión romana. Esperaban que ese Mesías se entronara como rey, impusiera su justicia, derrocara a Roma y diera el lugar a Israel. Eso es lo que esperaban. Cuando ven ese Mesías llegar, dicen: ¡oh! Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Llegó nuestro libertador, llegó nuestro guerrero, llegó el que nos va a librar de la opresión. Cuando Jesús no cumplió con ese guión, sino que se dejó arrestar, la alabanza se transformó en odio. El profeta Isaías registra esto en el capítulo 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. La alabanza frágil es externa. La verdadera es un asunto del corazón, y ahí es donde está el centro de nuestra voluntad. Juan capítulo 2 versículo 23 al 25 dice que muchos creyeron en Él al ver las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús distingue perfectamente entre la fascinación por el milagro y la fe salvadora, entre la fascinación por el espectáculo y la verdadera devoción. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí se establece que la verdadera adoración no es una exclamación, sino la verdadera adoración es obediencia. Quien alaba solo por el beneficio del hosana, el éxito, inevitablemente crucificará a Dios cuando aparezca el sufrimiento. ¿No os pasa? Mientras tú y yo estemos bien, mientras no nos falte dinero en la cuenta, mientras tengamos salud, mientras no nos duela una uña, gloria a Dios. Pero tan pronto sea tocada nuestra salud, nuestra economía, lo que sea, ahí es cuando crucificamos al Señor, es cuando empezamos a dudar. Ahí lo crucificamos.
Abro un paréntesis para matizar algo. Originalmente Hosana es una oración. Sálvanos, ahora te rogamos. Es un clamor de auxilio. El problema del viernes fue que la multitud quería ser salva de Roma, pero no quería ser salva de su pecado. Entonces es fácil cuando buscamos a Dios por algo práctico, personal, ¿no? Algo, sí, vale, hagamos negocio, vamos a pactar, vamos a cosas raras que se inventan en la iglesia. Sí, yo estoy en contra de esas cosas. Además que la Biblia no lo enseña, que la usan y la tuercen para que diga eso, pero no enseña. Entonces siempre hay un beneficio. Dios, yo te doy y tú me das, ¿vale? Vamos a hacer negocios tú y yo. Y Dios dice, ¿tú negocios conmigo? Sí, yo soy el dueño de la oro y la plata. ¿Tú qué vas a hacer? No tienes nada que ofrecerme. Yo te doy porque te amo, hijo. No tienes que hacer cosas raras para ganar mi bendición. Entonces aquí veo esta realidad, ¿no? Ellos no quieren ser salvos de su pecado, sino más bien de su opresión. Queremos ser salvos de muchas cosas, pero el Señor dice, no, yo quiero librarte de tu pecado. Es más, te enseñé que soy soberano, que conozco al dedillo tu vida, hasta tus cabellos los tengo contados. Yo lo que quiero es salvarte de tu pecado. La fragilidad reside en pedir a Dios que se alinee con nuestros planes, en lugar de que nosotros nos alineemos con los planes de Dios. Cierro paréntesis. Si tu alabanza a Dios depende de la calidad de la banda, porque estoy hablando de la alabanza, las luces o el clímax emocional, y no puedes adorar a Dios en el silencio de tu habitación o en medio de una crisis financiera, tu hosana del domingo es una representación teatral. Romanos 12:1 dice que la adoración a Dios es un sacrificio vivo, santo, no un consumo de entretenimiento espiritual. La adoración de Dios tiene que ver con algo muy íntimo, muy de adentro. El hosana dominical debe validarse con el comportamiento del lunes al sábado. Para que tu hosana el domingo sea válido, tienes que verificar cómo fue tu vida de adoración durante toda la semana. Aquí vienes a poner la guinda del pastel. En el domingo se viene a poner la guinda del pastel de tu vida de comunión, de tu vida de oración, de tu vida de querer conocer al Señor, de tu vida de servicio, porque en todo lo que tú haces, aunque no creas, estás adorando al Señor. ¿O no? Es un acto de sacrificio vivo al Señor. El desafío es entender que la alabanza no es lo que decimos, sino lo que somos delante de Dios. Y esto es un gran hándicap. La iglesia de hoy necesita menos fans de Jesús y más seguidores que entiendan que el Cristo al que cantamos el domingo, adoramos y alabamos, es el mismo que nos llama a morir a nuestro ego el resto de la semana. Cuarto, vamos más allá de la tradición. Cuando entendemos este último aspecto, el reconocimiento de la visitación. Y en esto habló Lucas. Lo leeré en el capítulo 19, 41 al 44, en la versión Nueva Traducción Viviente. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Esto lo dijo el Señor a las afueras de Jerusalén llorando. Estaba compungido. Mientras unos gritaban hosana, él no estaba diciendo: ¡wow! Mira cómo, venga más. No, él estaba mirando los corazones de la gente.
Él estaba mirando a su Jerusalén, a sus habitantes. Y él sabía que ese Hosana no representaba nada para ellos. Y lloraba por esto. Este es uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. Jesús llora sobre Jerusalén no por un arrebato emocional, no, sino por una profunda realidad. La ciudad que debía ser el epicentro de la relación de Dios no pudo identificar a Dios cuando lo tuvo enfrente. 40 años después que Jesús dijera estas palabras, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruye Jerusalén asesinando a miles de judíos. Y pensaba en esa palabra visitación. En el griego es episcope y se refiere a una inspección, una intervención o el cuidado de un supervisor. No es solo una visita social, es un momento donde el cielo va a tocar la tierra con un propósito específico de rendición o juicio. Lucas 1:68 dice: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La visitación no es solo un sentimiento, es el cumplimiento de las promesas de Dios en la historia humana. El problema de Jerusalén fue que esperaba un Mesías político y militar, pero Jesús vino como el príncipe de paz sobre un asno. Al no encajar en estas expectativas, pues no lo reconocieron. Jesús advierte que por no reconocer el tiempo vendría destrucción. Escuche esto: ignorar la visitación de Dios no es neutral, conlleva una pérdida de protección y propósito. Dios opera en el cronos, el tiempo real, el tiempo del reloj, el tiempo del almanaque, pero se manifiesta en el kairos, que es el tiempo oportuno y señalado por Dios para salvación, para cumplir sus propósitos. El reconocimiento de la visitación requiere que la iglesia sepa discernir cuándo el cronos se ha convertido en el kairos, cuándo a partir de este tiempo de pronto Dios irrumpe y manifiesta entonces algo nuevo para mí, algo nuevo para ti. Porque todos vivimos en este tiempo, pero cuando Dios viene, irrumpe en nuestra vida, cuando a Él le place, no lo hace por hacerlo, lo hace con propósito. A menudo la iglesia confunde el éxito institucional con la visitación divina. Jerusalén tenía el templo, tenía los sacrificios y el sacerdocio funcionaba perfectamente, pero la gloria de Dios, que era Jesús, estaba llorando fuera de las murallas. A veces nos pasa eso también. A veces nuestras estructuras humanas nos impiden ver lo que Dios está haciendo de nuevo en nuestro entorno. Estamos en otra idea. El reconocimiento de la visitación es la capacidad de responder al ¿qué estás haciendo tú? Pero también ¿qué está haciendo el Señor en este momento de la historia en tu vida? ¿Qué está haciendo el Señor hoy en ti? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy en ti? Está llorando desde afuera diciendo: tengo tanto poder, pero no puedo violentar esa vida. Tengo tanto poder y estoy esperando que se rinda para trabajar en él o en ella. Tengo tanto que dar a mi hijo, a mi hija, pero su orgullo no deja que yo trabaje en él. Tengo tanto poder para hacer cosas nuevas, pero sus criterios, sus esquemas, sus pensamientos, su forma de verme a mí no me deja trabajar en él. Yo creo que aún el Señor llora a las afueras de las murallas de nuestra vida, porque tenemos el templo, los sacerdotes, la música y todo para hacer una vida religiosa chévere, pero dejamos de lado al que realmente nos cambia y nos transforma. Estamos más acostumbrados al barullo que al Dios que transforma y renueva. Si la iglesia se distrae con la política, el consumismo religioso o las luchas internas, pasará por alto el paso de Dios por su comunidad. La visitación de Dios hoy no es para condenarnos, sino para invitarnos a una reforma profunda y a un impacto real en nuestra vida y por ende en nuestra sociedad. Cuando nosotros somos impactados,
la sociedad es salpicada por ese impacto. Si el impacto es real, la sociedad es salpicada. Y si no, acuérdense con lo que pasó con la mujer en el pozo de Jacob. Esa charla tan poderosa que tuvo Jesús con ella. Dame de beber. Tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber. Si tú y yo somos enemigos por naturaleza. Mujer, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él te daría del agua viva. Y empieza una charla, ¿no? Donde el corazón de ella es descubierto. ¿Por qué 5 maridos has tenido? El que ahora tiene no es tu marido. Y entonces ¡pum!, se le cae el velo de los ojos a esta mujer y sale corriendo luego a anunciar que se había encontrado con el Mesías. Eso es lo que pasa cuando encontramos a Dios realmente. Algo salpica la sociedad cuando Dios está trabajando en nosotros. Para concluir, la entrada triunfal no fue un desfile de celebridad, sino la proclamación soberana de un rey que gobierna sobre todo. Hoy hemos comprendido que la soberanía de Dios nos invita a soltar la ansiedad, confiando en que Él tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Todo lo que forma parte de ti, Él no pierde el control. El rey no cabalga sobre un caballo de guerra, sino que nos modela en un liderazgo basado en la humildad, desafiándonos a cambiar la búsqueda de estatus por el aroma de la oveja y el servicio sacrificial. No podemos permitir que nuestra devoción sea una alabanza frágil, un hosana de domingo que se convierta en un crucifícale el viernes, cuando Dios no cumple nuestro guión. La verdadera adoración se valida en la obediencia del lunes a sábado. Y finalmente, Jesús llora por aquellos que, cargados por sus propias expectativas, no reconocen el tiempo de su visitación, el tiempo de su salvación, el tiempo de su paz. Señor, gracias por tu palabra. Y oramos para que en este día nuestros corazones se pongan en línea contigo. Gracias porque tú eres soberano, porque nada, Señor, se sale de tus manos. Gracias por enseñarnos a liderar desde un servicio humilde, sacrificial y en amor. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú sigues esperando por nosotros. No te cansas. Eres muy paciente. Padre, oro para que en esta mañana tu Espíritu nos haga más conscientes de la realidad de tu presencia, para que no te dejemos pasar de lado, Señor. Para que nada nos distraiga de quien tú eres y representas para nosotros. Para que nuestra devoción no esté sujeta a ritos, ni a formas, ni a modelos, sino que venga de un corazón contrito y humillado, Señor. Un corazón que anhela tu presencia más que el ruido. Señor, qué desafío tenemos en este día al confrontar la tradición con la relación. Qué desafío tenemos, Señor, porque también a veces estamos sujetos a tradiciones personales, místicas, dentro de nuestros propios contextos cristianos, que no nos dejan ver al Mesías. Perdónanos cuando a veces nuestras alabanzas son huecas, o son forzadas, Señor, o son sin pasión, o son sin convicción. Perdónanos, Señor, cuando a veces las cargas del día a día son tantas y no acostumbramos a llevarlas a la cruz, y venimos, Señor, con un cúmulo de cosas en el alma que nos impiden ver a quién adoramos. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos poner nuestro guión delante, dejando de lado tu guión. Oramos para que en esta semana, donde supuestamente nuestros corazones están un poco más
dispuestos. Señor, tu Espíritu realmente pueda tener cabida en nosotros para hablarnos a nuestra conciencia, para confrontar nuestra vida cristiana, para confrontar nuestra devoción por ti, nuestro amor y nuestro compromiso hacia ti, Señor, y hacia el prójimo. Padre, ayúdanos a tener una mirada introspectiva en nuestra alma, a renovarnos, Señor, realmente, a quitar lo que no nos está sirviendo y a tomar lo que realmente nos sirve para la edificación. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has dejado de trabajar en nosotros. Rogamos que tengamos más disposición para que seamos como barro en tus manos, Señor. Que si tienes que romper la vasija y hacer algo nuevo, Dios, que tengamos esa capacidad de decir, Señor, pues rómpeme, pero no me dejes igual. No me dejes conformar con lo que hasta ahora soy. Si tienes algo nuevo para mí, rómpeme, Señor. Padre bueno, ayúdame, ayúdanos. Que esta semana sea una semana de reflexión, que sea una semana de visitación, que sea una semana de búsqueda, pese a que podamos descansar y podamos relajarnos un poco, pero que podamos también contemplarte a ti en medio de la cotidianidad del día a día, Señor. Que no pases de lado y que mucho menos llores a las afueras de nuestras murallas personales. Papá, yo te pido que tú derribes esas murallas y que entres y gobiernes como el Rey y el Señor en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga muchísimo.